está evidenciando que no acata las sentencias de los tribunales internacionales, sobre todo de derechos humanos, ¿no? Hay que recordar lo que ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo que ha mencionado es que está rechazando la liberación del expresidente Alberto Fujimori que ocurrió el día 6 de diciembre y nos ha recordado, bueno, el Estado peruano que debe acatar las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que esta acción constituye un incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte. Vamos a conversar con nuestro invitado, él es David Velasco, abogado del caso Barrios Altos. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, señorita Katiuska, y buenas noches a sus televidentes. A usted, muy buenas noches. Bueno, se ha pronunciado la comisión diciendo de que tenemos que aceptar lo que ha dicho la Corte y la Corte se pronunció el 5 de diciembre pidiéndole al Estado peruano que no libere al expresidente Alberto Fujimori, pero a pesar de ello, al día siguiente salió libre del penal de Barbadillo, en Nate, a las 6:30 aproximadamente. Sí, bueno, la Comisión Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que no lo ha dicho así, pero es como un hecho insólito, un hecho único prácticamente, ¿no? En el sentido de que un Estado desconoce la sentencia de la Corte Interamericana en un caso de grave violación de derechos humanos y también desconoce las resoluciones en el proceso de supervisión de ejecución de sentencia, ¿no? Porque claro, dicen, no, pero es que esta es una sentencia, hubo una sentencia, se ha acatado, pero la resolución se da en el proceso de ejecución o de supervisión de sentencia y que como no es una sentencia, sino una resolución de ejecución, no se debe acatar, y eso es falso porque tanto las sentencias como las resoluciones que se emiten en los procesos de supervisión de ejecución de sentencia también son de obligatorio cumplimiento por parte de los estados que forman parte del Tratado de San José, que establece la creación y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ha hecho un breve recuento en su comunicado señalando que desde el año 2022 se dictó una sentencia del Tribunal Constitucional. El mismo año y el año siguiente la Corte Interamericana ha hecho recordar que esta resolución de la Corte, perdón, del Tribunal Constitucional es inejecutable porque se trata de un indulto, mire, que ni siquiera le dice fraudulento, ilegal, corrupto, ¿no? Porque en eso no interviene. Lo que dice es que se trata de un indulto que no cumple con los requisitos y estándares mínimos que establece el sistema interamericano y los tratados internacionales sobre derechos humanos en torno al sistema de protección regional de derechos humanos. Entonces dice, no cumple, por lo tanto no es ejecutable y no se debe ejecutar ninguna de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que el Estado urge que el Estado peruano modifique su conducta y que inmediatamente cumpla con las resoluciones de la Corte Interamericana en el sentido pues de que esta sentencia del Tribunal Constitucional resulte inaplicable, lo que traería como consecuencia la vuelta de Alberto Fujimori al penal, al cumplimiento de su sentencia de 25 años, como ya ocurrió en el año 2018. Así es. ¿Y qué debió pasar el día 6 de diciembre? El día ¿Qué 6 de debió diciembre responder el Estado peruano a la Corte? El día 6 de diciembre lo que debió pasar primero es que el Estado debió informar a la Corte que iba a cumplir y iba a acatar, como es su obligación internacional, con la sentencia de la Corte Interamericana y con la resolución de supervisión que decía que era inejecutable la sentencia del Tribunal Constitucional. También debió pasar que el INPE, el Ministerio de Justicia debieron declarar que por un control de convencionalidad, porque ellos también están obligados a hacer el control de convencionalidad, no solamente los órganos jurisdiccionales, sino cualquier órgano estatal está obligado a realizar un control de convencionalidad, y el INPE y el Ministerio de Justicia debieron decir, en tanto y en cuanto existe una comunicación formal por parte de la Corte de que declara inejecutable la sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros no lo liberamos. Y eso no los pone en una situación de resistencia o de rebeldía frente a lo señalado por el Tribunal Constitucional, porque lo que están haciendo es proteger la responsabilidad del Estado, la responsabilidad internacional del Estado frente a un eventual incumplimiento. Entonces ellos debieron evitar, repito, el INPE, el Ministerio de Justicia debieron evitar esta liberación. ¿Y este video grabado por el ministro de Justicia y el canciller significa algo para la Corte? ¿Es una respuesta realmente que nos puede poner en una posición no de desacato a la orden de la Corte?
De ninguna manera, las respuestas se dan por escrito, se trata de un proceso formal, si queremos llamar, como una especie de proceso judicial, que no es en estricto, sino es una disputa, ¿no? que perdió el Estado peruano ante una demanda de graves violaciones de derechos humanos, y no se contesta a la Corte Interamericana mediante ningún video, se contesta por escrito y se dice si se va a cumplir o no se va a cumplir. Este video en realidad no hace más que reiterar el incumplimiento por parte del Estado peruano de lo que es digamos, la obligación del Estado frente a lo que tiene que ser la inejecutabilidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y después de ese video, el gobierno no se pronunció en lo absoluto, ¿no? Ni el Ministerio de Justicia, ni Cancillería, que se supone que tiene ahora que responder por lo que ha pasado con el señor Fujimori. ¿Qué cree que está esperando el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Que al parecer va a asumir la responsabilidad, va a pagar el precio de lo que podría pasar con la Corte. Sí, exacto, ¿no? En realidad, bueno, debo comentarles que en fecha de ayer, me parece que vencía el plazo, o antes de ayer que vencía el plazo. El 7. El Estado, 6-7. ayer entonces, el Estado ha presentado un recurso por escrito, ¿no? Nosotros, los abogados de las partes víctimas de esta grave violación de derechos humanos, estamos analizando, se nos ha dado un plazo de días para poder formular observaciones a ese informe. Usted comprenderá que por un tema de que todavía estamos en análisis no podemos dar detalles de la misma, pero nosotros consideramos que el Estado ha tomado una posición difícil, una posición en que está evidenciando que no acata las sentencias de los tribunales internacionales, sobre todo de derechos humanos, ¿no? Ya la OECD se habría pronunciado en el sentido de decirle al Estado peruano que qué está pasando, ¿no? O sea, todos los gobiernos de este país, de los últimos gobiernos, están desesperados por entrar a la OECD, a este grupo exclusivo, económico, etcétera, ¿no? Y la OCDE les ha dicho, oye, esto no es precisamente una actitud o una evidencia de que ustedes son un Estado democrático que puede ingresar a la OCDE, ¿no? Ya el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado también que todo indulto, inclusive el humanitario, tiene que respetar las normas internacionales y las resoluciones dictadas por las Cortes. Entonces, en ese sentido, como lo ha dicho la Comisión Interamericana ahora, y que es lo que motiva esta entrevista también, ¿no? Ya le están haciendo ver al Estado peruano que está incumpliendo y que se le vienen graves sanciones de tipo económico, político, internacional en general, ¿no? Ya algunos expertos de Unión Europea incluso dicen que algunos países de Unión Europea van a presentar una denuncia en torno al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, de Libre Comercio de Unión Europea con Perú. Porque es una cláusula el respeto a los derechos humanos. Uno de los principales argumentos del tratado es que se tienen que respetar todas las partes los derechos humanos. Así es, usted lo ha dicho. Hemos hablado sobre este tema, creo que durante toda la semana, y nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado cuál es la diferencia del escenario actual con lo que pasó en el año 2022, donde la Corte se pronunció en marzo y abril. La diferencia son los políticos de turno, es el gobierno. La diferencia es que ahora Dina Boluarte y todo su entorno está dispuesto a poder pagar el precio, entre comillas, y al parecer, quiero que usted nos responda, ¿qué podría pasar si ellos no quieren ejecutar lo que vuelva a mencionar la Corte, lo que se vuelva a pronunciar? ¿Qué podría pasar? Mire, como le comentaba, ¿no? Hay sanciones de tipo político, por ejemplo, diferentes organismos pueden hacer que Perú tiene la presidencia pro tempore de la PEC, ¿no? Podrían suspender esa presidencia pro tempore. Perú tiene, creo que la sede de la PEC del próximo año, podrían suspenderle o cancelarle esa sede como un gesto político de que están en desacuerdo con estas circunstancias. Y así, no creo que se llegue a ese nivel, espero que no, pero de repente hasta incluso suspender las condiciones y las obligaciones que le hace el Tratado de Libre Comercio, y al Perú, que le interesa tanto la inversión, que le interesa tanto el comercio internacional con la Unión Europea, que se mueven miles de millones de dólares en ese comercio, se vería seriamente afectado. Todos los peruanos, en realidad, nos veríamos seriamente afectados. Esas son las cosas que pueden pasar, ¿no? Y también puede recibir un grave cuestionamiento, porque lo que toca ahora es que la Corte Interamericana finalmente, después de las evaluaciones y de las observaciones que presentemos los abogados de las víctimas, finalmente envía un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto?
para que se trate la situación de Perú y seguramente, claro, la Corte Interamericana no tiene un ente policial, ni mucho menos, ni puede obligar de otra forma, pero por lo menos las sanciones de tipo político y económico pueden resultar contraproducentes, no solamente al Estado peruano como Estado, sino a la población peruana. Y se ha repetido la frase no solamente por el abogado de Alberto Fujimori, sino también por actores políticos, incluso expresidentes del TC, miembros del Tribunal Constitucional, y es la soberanía del Perú como país, que la Corte no puede interferir en lo otorgado por un expresidente, por una gracia presidencial, que somos un país soberano, autónomo. Pero tengo entendido que hemos firmado convenios como país soberano y autónomo. Sí, como lo he señalado también en otras referencias, entrevistas que he dado, ¿no? Nosotros libre y soberanamente hemos suscrito el Pacto de San José y nos hemos sometido libre y soberanamente a la competencia contenciosa de la Corte. O sea, nosotros como Estado peruano hemos dicho vamos a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana desde el momento que suscribimos y ratificamos el tratado. Pero además, señorita Katiuska, ¿no? Hay que tener presente que el tratado que regula el cumplimiento de los tratados internacionales, que es la Convención de Viena, en su artículo 26 dice, ningún Estado puede alegar como incumplimiento a una obligación internacional el fundamento de su derecho interno. O sea, no puede decir, mi derecho interno, mi constitución, ¿no? Mi norma interna, colisiona con esta sentencia de este Tribunal Internacional, por lo tanto no la voy a cumplir. Eso está expresamente prohibido en el artículo 27 de la Convención de Viena, que es el tratado que regula el cumplimiento de todos los países en el mundo sobre los tratados que suscribe. Entonces no podemos decir no, que la Corte Interamericana no puede intervenir, ni si puede. No. Perú se ha suscrito soberana y libremente, ha suscrito y ratificado el Pacto de San José, por lo tanto se ha sometido a la competencia contenciosa de la Corte. Pudiera no haberlo hecho, como por ejemplo, me parece que Canadá, Estados Unidos no están sometidas a la competencia contenciosa de la Corte. Pero Perú hizo lo contrario, dijo yo sí me someto y lo ratificó en esos términos. Ahora, sabemos de que hay un sector de la política que dice, bueno, hay que salirnos entonces. ¿Es así de fácil y de rápido el salirse? No, la salida demora como 5 años, además estos son casos previos y aunque se salgan, no quiere decir que no se deba cumplir porque son compromisos en la que estuvo vigente, digamos, en la que estuvo vigente en el caso que saliéramos, ¿no? En la que estuvo vigente la competencia contenciosa de la Corte en Perú, así que por lo tanto, por más que se salga, eso no va a ser argumento para que no se cumpla las resoluciones de la Corte. ¿Y cuáles son los procesos que ustedes han seguido desde que se enteraron que Alberto Fujimori iba a salir? Porque esto ya estaba cantado desde el día 5. Sí, nosotros hemos dado cuenta inmediatamente desde el 3, 2, el 4, el día 5, hemos dado cuenta el 6 también, y cuando Alberto Fujimori cobró su libertad esa fecha, ¿no? Hemos dado cuenta a la Corte Interamericana de todas estas circunstancias, de todas esas actualizaciones de la información. Ahora el Estado ha respondido el 7, estamos en este momento analizando y formulando las observaciones para enviar a la Corte y ya con estas observaciones ya la Corte tiene que tomar una decisión ya más fuerte, porque recuerde que se dictaron medidas urgentes por parte de la Presidencia de la Corte, pero ahora ya sería el Pleno el que tomaría una decisión al respecto, ¿no? De la Corte, quiero decir. Muy bien, gracias a nuestro invitado David Velasco, abogado del caso Barrios Altos, por esta explicación y pronunciamiento frente a lo que ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias. A usted, señorita Katiuska, buenas noches.